Bienvenidos a la universidad. Nos da un gusto enorme que ustedes hayan tomado esa decisión de conocer más de Dios, más del Espíritu de Dios, más de las fuerzas del bien y la fuerza del mal. Y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Estamos en su libro Estrategias Espirituales del Manual de Guerra Espiritual y esta es la lección número 6. La lección número 6, las fuerzas espirituales del mal, los demonios. Es muy importante, así como aprendemos mucho de quién es nuestro guía, como el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guían y son las fuerzas del bien. Pero la fuerza del mal es Satanás y los demonios, sus seguidores. Vamos a ver los objetivos de la lección número 6. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, señalar el origen de los demonios. Número 3, explicar su posición original. Número 4, identificar su esfera de actividades. Número 5, identificar los atributos de los demonios. Número 6, explicar cómo las fuerzas de los demonios están organizadas. Número 7, resumir las actividades de los demonios. Esto es algo muy importante. Iniciamos con el versículo llave, versículo para memorizar. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que esto es algo muy importante, que la gente tenga la palabra continuamente, que la gente que ganamos para Cristo sea discipulada y sea preparada para lo que viene en el futuro. Si nosotros deseamos saber más de Dios y estar mejor preparados, tenemos que tener ese deseo para los que están bajo nuestro cuidado, porque están ahí mientras el Señor nos permita, mientras seamos buenos líderes, mientras seamos personas que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Vamos a ver, el número 1 fue el versículo de memoria. Número 2, vamos a ver el origen de los demonios. Vamos a Juan 1:3. Juan 1:3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó las cosas del bien y las cosas del mal. Dios tiene a Satanás aquí en esta tierra con sus demonios, con sus ángeles caídos y sus seguidores, porque ellos están presentando una oposición en contra de Dios. Y nosotros tenemos que estar listos porque Dios quiere que sepamos que la batalla ya ha sido ganada. El diablo, su futuro es el lago de fuego y azufre y a todos sus seguidores. Cristo murió en la cruz, ganó la victoria. Él derramó su sangre por todo el mundo, por el pasado, presente y futuro. Y él resucitó de entre los muertos con poder y está sentado a la mano derecha del Padre y te dice hoy, tú tienes poder y autoridad sobre esos demonios, porque yo gané ese poder y yo te delego a ti que vayas y hagas discípulos. Vamos ahora a otro versículo que está en Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Dios nos está diciendo, Él creó todas las cosas, todo tiene una razón de ser. Dios no se equivoca. Nosotros cambiamos y nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Él es todo poder, toda sabiduría y Él está en todas partes. Vamos al número 3, su posición original y caída. ¿Cómo fue que Satanás cayó? Bueno, principalmente porque pecó, desobedeció a Dios y deseó hacer lo malo.
en lugar de lo bueno. Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Y recuerden un versículo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Apocalipsis 12, 7 a 9 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Aquí nos dice, recuerde que Satanás era un ángel precioso, el encargado de recibir las alabanzas que llegaban a Dios. Y era como el segundo después de Dios, pero él quería quitar a Dios. Y eso, cualquier persona que quiere quitar a otra persona de su lugar, eso se llama rebelión. Y Dios no bendice la rebelión, Dios no bendice el pecado. Dios quiere que seamos leales. Dios quiere que si Él puso autoridades, las respetemos y que seamos leales a las autoridades superiores. Hay quienes dicen, voy a ser leal a mi pastor, pero ¿qué tal a los que están arriba de tu pastor, que pusieron a tu pastor? Y eso es algo muy importante. Al igual que cuando nos comprometemos, Dios nos trajo una congregación para trabajar en ella, para crecer en ella. Y si yo quiero ser líder en esa congregación, Dios tiene un tiempo, pero primero Dios quiere ver mi lealtad. Así es que vamos a continuar y vamos a ver su esfera de actividad. ¿Cuál es la esfera? A través de toda la Biblia, los demonios son mostrados activos sobre toda la tierra. Desde que Satanás no es omnipresente, quiere decir Satanás no puede estar en todas partes, tiene demonios asignados a toda la gente que está en la luz, más a los que están en las tinieblas, por eso no se preocupa. Él usa los demonios para hacer su voluntad y cumplir todos sus propósitos, y esto lo hace en todo el mundo. Ellos constituyen los poderes del aire, del cual nos habla Efesios capítulo 2, versículo 2, y los poderes de la oscuridad, en los cuales vemos en Colosenses 1:13, y están todos bajo el control de Satanás. Así es que Satanás tiene su tiempo limitado, ¿sí? Él tiene su futuro ya plasmado, ya la guerra ha sido ganada. Desde que Jesucristo murió en la cruz, la guerra ha sido ganada, y en Jesucristo somos más que vencedores. Vamos a hablar de los atributos de los demonios. ¿Qué son los demonios? Y en su condición original libre de pecado, los demonios tenían los mismos atributos que los ángeles del bien previamente estudiados. O sea, cuando estaban en el cielo eran ángeles del bien. En su estado de maldad presente, los demonios son espíritus, pueden aparecer visiblemente, pueden hablar, creen, ejercitan su voluntad, demuestran inteligencia, tienen emociones, reconocen, tienen fuerza supernatural, tienen presencia sobrenatural, son eternos, tienen su propia doctrina, son malignos. Acuérdense que los demonios conocen la palabra. La Biblia dice que los demonios conocen la palabra de Dios y tiemblan. Por eso cuando una persona decide recibir a Jesús, es seguir a Jesucristo, no solo creer, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios. La obediencia es lo que nos separa de los demonios. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros decimos, yo creo en Dios. Bueno, pues los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no obedecen a Dios. Y nosotros que somos los creyentes de la palabra de Dios, tenemos que obedecer a Dios y obedecer lo que dice su palabra. Vamos a ver el siguiente, la organización de las fuerzas demoníacas. Tenemos que reconocer que Satanás está organizado y tiene rangos que él ha designado de poderes. Por eso nosotros tenemos que atar el hombre fuerte en una nación. El hombre fuerte de México tiene que ser atado en el nombre de Jesús por un grupo de guerreros que están firmes
reconociendo el poder y la autoridad que tiene Dios sobre nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Ahora veamos lo que dice Efesios 6:12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahí está viendo las diferentes rangos y categorías de los espíritus de maldad, de los demonios. Así es que hay principados. Satanás aparentemente dividió el mundo en principados. Un principado es el territorio de la jurisdicción de un príncipe. Quiere decir, a ti te doy México, a ti te doy África, y pone príncipes en cada país para que ellos estén manipulando al gobierno de ese país, y nosotros tenemos que orar en contra de esos principados. También describe Efesios 6:12, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estas dos categorías de demonios están en operación en el sistema social, político y cultural del mundo. Por eso estudiar los 7 montes es algo maravilloso, o los montes que son las áreas más importantes en el mundo, y cómo los cristianos deben de subir a esas áreas y gobernar esas áreas y ser una influencia para el reino de Dios. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Los lugares altos en el Antiguo Testamento eran donde se llevaba a cabo la adoración. Así es como Satanás opera en las estructuras religiosas del mundo. Aprenderás más sobre esto en el capítulo 20 al estudiar sobre huestes espirituales en regiones celestes. También estos enemigos de Dios están en unidad. Veamos lo que dice Mateo 12:26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las actividades? Primero, antes de eso quiero mencionarles que las funciones de los demonios son de diferente tipo. Hay espíritus malignos o inmundos, son responsables por los actos inmorales, pensamientos impuros, opresión, posesión, depresión y otras estrategias de Satanás. Hay espíritus de dolencia, si estos espíritus afligen el cuerpo físico. Y espíritus seductores, los espíritus seductores afligen la mente, el alma, el espíritu del hombre, llevándole a creer falsas doctrinas, como se indica en 1 Timoteo 4:1. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. A veces pensamos que vienen pensamientos que no son de Dios y hacen nido en nuestra cabeza, y nosotros tenemos que echarlos fuera. Todo aquello que no sea de Dios se va en el nombre de Jesús de nuestra mente, no tiene parte ni suerte por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Número 7, actividades de los demonios. Los demonios siguen órdenes dadas por su príncipe, que es Satanás. Podemos resumir las actividades de los demonios diciendo que ellas siempre están dirigidas contra de Dios y su plan y su pueblo. Quiere decir, Satanás no quiere que nadie llegue a la salvación que es en Cristo Jesús. Él odia la salvación porque él ya tiene su destino, que es el lago de fuego y azufre. Bueno, vamos a continuar y les encargamos que contesten todas las preguntas de inspección que son de gran interés y que nos van a ayudar en el examen. Muchísimas gracias. Estamos en su libro Estrategias Espirituales del Manual de Guerra Espiritual, y esta es la lección número 6. La lección número 6,
las fuerzas espirituales del mal, los demonios. Es muy importante, así como aprendemos mucho de quién es nuestro guía, como el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guían. Bienvenidos a la universidad. Nos da un gusto enorme que ustedes hayan tomado esa decisión de conocer más de Dios, más del Espíritu de Dios, más de las fuerzas del bien y la fuerza del mal. Y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Su esfera de actividades. Número 5, identificar los atributos de los demonios. Número 6, explicar cómo las fuerzas de los demonios están organizadas. Número 7, resumir las actividades de los demonios. Esto es algo muy importante. Iniciamos con el versículo llave, versículo para memorizar. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que esto es algo muy importante, que la gente tenga la palabra continuamente, que la guían, y son las fuerzas del bien. Pero la fuerza del mal es Satanás y los demonios, sus seguidores. Vamos a ver los objetivos de la lección número 6. Número 1, escribir el versículo llave de memoria. Número 2, señalar el origen de los demonios. Número 3, explicar su posición original. Número 4, identificar